Marco Rubio no escondió su desconsuelo ante el reconocimiento que Europa le ha dado a las megaelecciones que se llevarán a cabo en Venezuela el domingo 21 de noviembre, y sobre el apoyo del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Rubio, sin pudor alguno, ha insultado a Borrell. Una actitud que confirma la amarga derrota que están saboreando en Washington por el fracaso de sus políticas intervencionistas contra Venezuela, y la llegada de la misión de observadores europeos expresa claramente el reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. En Prensa Alternativa seguimos creciendo y para poder seguir informándote bien necesitamos los servicios de un programador que maneje lenguaje de programación Python, pero sobre todo que maneje web scraping. Los interesados primero tienen que tener pasión por el concepto de la patria grande y además tiene que ser una persona proactiva que nos dé ideas, por ejemplo, para hacer nuestra página web, para hacer nuestro aplicativo. Tú, que estás interesado, escríbenos a el siguiente correo: prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Estoy seguro que pronto serás parte de la familia de Prensa Alternativa. Marco Rubio casi llora en una entrevista para el medio neoliberal colombiano NT24, cuando le preguntaron sobre el apoyo del representante de la Unión Europea, Josep Borrell, al sistema electoral de Venezuela en las vísperas de las megaelecciones que se llevarán a cabo este domingo. Rubio, senador cubano estadounidense caracterizado por ser un apóstol de las medidas intervencionistas de Washington y un feroz instigador en endurecer aún más el embargo contra Venezuela, mordió el polvo de la derrota. No esconde su impotencia ante el nuevo escenario establecido de la geopolítica en la que el gobierno de Venezuela ha logrado establecer un diálogo honesto con los representantes europeos en el que se vislumbra un futuro de cooperación y respeto. Para Washington, el reconocimiento de Europa al sistema electoral venezolano es el último clavo en el ataúd que faltaba para enterrar el chantaje, que buscaba frenar la política exterior europea a favor del diálogo con el gobierno de Maduro. Rubio, en su desesperación, ha calificado como un tonto útil a Josep Borrell. Por su parte, el alto funcionario europeo, en un desayuno informativo organizado por la Nueva Economía Forum de Madrid, dijo lo siguiente: la misión acompañará a la oposición, porque es una garantía para ellos. Con dicha declaración, Borrell admite que la oposición tendrá un escenario propicio para el ejercicio de los derechos establecidos por el sistema electoral venezolano, en el que todos los actores pueden participar de manera libre y democrática. Los observadores europeos tendrán la libertad para meter las narices en las que por extensión electoral han sido consideradas las megaelecciones, ya que en el proceso se estará eligiendo a gobernadores, alcaldes y representantes a los consejos legislativos municipales. La Casa Blanca y sus emisarios europeos no han cesado de ejercer presión contra el proceso de diálogo entre la Unión Europea y el gobierno de Maduro, pero la suerte ya está echada. El fracaso de sus nefastas políticas ya expiró. Los observadores europeos se encuentran en Venezuela desde que inició oficialmente la campaña electoral. La jefa del numeroso grupo, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, dijo: esta misión es independiente, imparcial y neutra. La Unión Europea envió esta misión de observadores electorales después de 15 años de ausencia, ya que mantenía un desconocimiento al gobierno venezolano e imposición de sanciones económicas, aunque nunca cerraron el camino del diálogo. Para Washington, la exportación de la política del garrote había funcionado en Europa y estaban complacidos con el reconocimiento que los europeos hicieron a la caricatura de presidente interino de Venezuela que le habían elaborado a Juan Guaidó en la Casa Blanca. Mientras su imperialismo apretaba aún más el bloqueo criminal, económico y financiero, el cual está dirigido contra un pueblo soberano que por vías democráticas había elegido un rumbo para lograr su autodeterminación. Y a pesar de las acciones inhumanas y la injerencia perversa de la potencia del norte, el gobierno venezolano ha demostrado su capacidad en saber jugar el ajedrez de la geopolítica mundial. Y en este movimiento
ha puesto en jaque las acciones criminales del imperialismo. Por otra parte, Washington no ha podido unificar a la oposición venezolana, la cual está fragmentada y sin capacidad de un diálogo para superar las serias diferencias, a pesar de que la potencia del norte ha invertido millones de dólares para ese fin. En contraposición a esa realidad se encuentra el Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual, según sus proyecciones, el día después de las elecciones, el pueblo venezolano estará celebrando la fiesta democrática por el avance indetenible de la revolución bolivariana. Ante esta verdad histórica, Marco Rubio no le queda otra cosa que hacer una rabieta y lanzar insultos contra Josep Borrell. Y el escenario es aún más amargo, pues la misión de observadores europeos es vista por buenos ojos aún por la misma oposición venezolana. En las mega elecciones del próximo domingo, los venezolanos tienen la responsabilidad histórica de anteponerse a las agresiones del imperialismo, su bloqueo económico y las guarimbas o protestas violentas opositoras. Este nuevo escenario electoral, en el que no solo participan los observadores de la Unión Europea, sino diversas misiones de otros países, ha sido el esfuerzo incansable del gobierno por establecer mejores relaciones con la comunidad internacional, incluyendo a Washington, pero la potencia del norte prefiere seguir con sus nefastos propósitos, negándose a lograr acuerdos de interés mutuo que conlleven al respeto de la soberanía y la superación del bloqueo económico. La Casa Blanca, con su política de imposición de medidas abusivas contra el pueblo venezolano, no ha logrado sus nefastos propósitos y el bloqueo solamente le ha hecho ganar desprestigio y vergüenza al pueblo norteamericano. Por otra parte, las sanciones y el bloqueo, en lugar de facilitar la caída de Maduro, han afectado duramente al pueblo venezolano y el gobierno chavista se ha fortalecido mucho más después de este largo proceso de años. Muestra de este fortalecimiento del chavismo se denota en los próximos comicios, los cuales se han convocado en un ambiente pacífico y dentro de un proceso de restitución y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado venezolano. Habiendo obtenido credibilidad internacional, el chavismo se enfrenta con una prueba de fuego, en el que deben demostrar que son un movimiento con capacidad de movilización social importante, así como una institución política garante del proceso democrático. Y eso es lo que lamentan los emisarios de Washington, pues luego de las elecciones del domingo, los venezolanos demostrarán al mundo que son un pueblo soberano y además están dispuestos a defender las conquistas logradas por la patria bolivariana. Voz de la Patria Grande.